de compartir un estudio adicional de lo que es el repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenidos a este programa que se ha denominado Del Maestro para los Maestros. Como es habitual en nosotros, vamos a orar antes de dar inicio al repaso de nuestra lección. Oremos. Cariñoso Padre, muchas gracias por darnos la vida para disfrutarla en este día. Gracias por tus constantes e inmerecidas misericordias y bendiciones. Acompáñanos al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ofrendas para Jesús. Las ofrendas para Jesús. Ese es el título general de la lección de esta semana, las ofrendas para Jesús. La semana pasada estuvimos hablando acerca del contrato del diezmo, pero en esta oportunidad, además del diezmo, la Biblia estipula las ofrendas. Curiosamente, la primera ofrenda nosotros la vamos a encontrar en el capítulo 4 del libro del Génesis. Allí se nos menciona la primera ofrenda que se va a dar, y en este caso es una ofrenda que dan Caín y Abel. Caín y Abel. Ellos deben ofrecer, iba a decir ofertar, ellos deben ofrecer esta ofrenda. Voy a leer de la nueva versión internacional, y este relato nos dice de la siguiente manera. A partir del versículo 2, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda. Es la primera vez que en el texto bíblico aparece el uso de la palabra ofrenda. Algunos la han denominado minjá, y efectivamente la palabra ofrenda puede referirse a muchas cosas. Caín y Abel debían ofrecer una ofrenda. No vamos a entrar en estos momentos qué tipo de ofrenda debían ellos presentarle a Dios. Lo que nos interesa es que además del diezmo, las ofrendas deben ser entregadas por nosotros a nuestro Dios. Cuando de ofrendas se trata, realmente estamos hablando es del 90% que nos queda a nosotros después que le hemos devuelto a Dios la parte que a Él le corresponde, los diezmos. Entonces, cuando damos nuestras ofrendas del 90% que nos queda, allí comienza la verdadera generosidad por parte de nosotros como hijos de Dios. Habitualmente hemos dividido siempre este estudio en 5 grandes segmentos, y el primer segmento lleva como título Motivación para dar. ¿Qué es lo que generalmente ocurre en el corazón del hombre cuando decide darle a Dios una ofrenda? No son pocas las veces en las que hombres, llámense estos artistas, deportistas, políticos, empresarios, etcétera, en gratitud a la deidad, al Dios, al concepto de Dios que ellos tienen, han decidido entregarle a Dios alguna estructura, han contribuido para la construcción de un santuario o de un templo. ¿Cuál es la motivación que subyace detrás de nosotros cuando damos ofrendas a nuestro Dios? Sin duda alguna, querido hermano y amigo, usted será consciente y me dará la razón cuando digo que Dios no necesita nuestras ofrendas. Evidentemente, nosotros no podemos enriquecer a Dios con nuestros donativos, porque todo es de Él. Como hemos expresado en otros escenarios y en otros videos anteriores, cuando nosotros llegamos aquí a la tierra ya todo existía. Todo, absolutamente todo ya existía. ¿Y quién otorgó esos dones al ser humano? Dios. En consecuencia, nosotros no podemos enriquecer a Dios, porque esto es de Dios. Esta declaración que aparece en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 20 y la página 21, la voy a leer textualmente porque me parece muy pertinente y muy acertada. El salmista dice: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso lo encontramos en 1 de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 14. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados, realizados para compartirlas con otras personas.
Esta es la única manera posible en que podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, porque Él no ha provisto ninguna otra cosa. Es decir, ¿ha provisto Dios otro mecanismo para ayudar a otras personas? No, el único mecanismo que Dios ha diseñado es que los hijos a quienes Él le otorgó dones abundantes, estos hijos que fueron privilegiados por razones que no viene al caso exponer, deben ayudar y contribuir con otros para que esos otros menos favorecidos en la parte económica puedan disponer de estos recursos. Por cierto, hay un detalle muy curioso y esto lo presenta el autor de nuestra lección muy acertadamente, a saber, Jesús en su ministerio terrenal y en sus enseñanzas estas que encontramos en los evangelios, Él le dedicó más tiempo para hablar del dinero y de las riquezas que de cualquier otro tema. Parece ser que nuestro Dios, que entiende perfectamente la avaricia, el orgullo y el egoísmo que el pecado han generado en sus hijos, quiso darles siempre una lección. Acuérdense, hijos, que todo lo que existe en este mundo es mío, dice Dios, y ustedes son mis mayordomos. Por eso 1 de cada 6 versículos de Marcos, Lucas y Mateo versan sobre el dinero. Y lo bueno del Evangelio, como dice aquí el autor, es que Dios puede librarnos del mal uso y del amor o del egoísmo excesivo hacia el dinero. ¿Cuál es entonces la motivación que nosotros tenemos para dar? El hecho de que Dios nos amó primero. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por nosotros? El que no reconozcamos a Dios en nuestras vidas no elimina su misericordia por nosotros. Dios, como un Padre perfecto y amoroso, imparte bendiciones a sus hijos, así estos no lo consideren dentro del tránsito de su vida. En las ecuaciones matemáticas, en las ecuaciones aritméticas que nosotros hacemos de nuestra existencia, muchos seres humanos no tienen a Dios dentro del concepto del dador. Pero tú como creyente, nosotros como cristianos, debemos levantar la bandera y decir, todo lo que tenemos en esta tierra es de nuestro Padre Celestial. El segundo segmento de nuestra lección lleva como título, ¿qué porción de las ofrendas? Aquí es menester que nosotros vayamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Recuerden que estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, y leemos el versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Nuestras ofrendas, apreciado hermano, apreciado amigo, son un reconocimiento de nuestra gratitud y de nuestra dependencia de Dios. ¿Qué porción de ese 90% que nos ha quedado después de haber devuelto el diezmo, qué porción de ese dinero debemos ofrendarle a Dios? Pablo, inspirado por el Señor, dice, cada uno de ese 90% lo que propuso en su mente, en su corazón, pero no lo haga de mala voluntad, no lo haga como si Dios te estuviese obligando. Ese tipo de donativos Dios no los acepta. Si tú vas a darle a Dios algo, recuerda que no es para Dios, es para sus hijos aquí en la tierra. Y en este caso concreto, las ofrendas tienen dos vertientes. En primer lugar, la ofrenda va para el sostenimiento del templo y de las actividades que se desarrollan dentro del templo. Los gobiernos normalmente nos subvencionan nuestros cultos. Capaz que hay algunos países socialistas en donde el gobierno, después de pedir impuestos, devuelva a las iglesias ciertas cosas. Yo estoy hablando de mi perfecto desconocimiento. Me declaro ignorante en ese ámbito, pero sí sé que en Colombia, el gobierno colombiano a mi iglesia adventista y a casi todas las iglesias cristianas que existen en el país no le otorgan ni un céntimo de los recursos del impuesto para que estos desarrollen sus liturgias, para que sostengan los edificios, para que paguen al conserje, paguen servicios públicos, etc. Eso nos corresponde a nosotros como adoradores.
Si nosotros queremos a Dios, si amamos a Dios y le hemos construido un templo en el que deseamos que su presencia se manifieste cada vez que nos reunimos para encontrarnos con Él, es menester que de nuestras ofrendas, de ese 90%, nosotros demos también a Dios. Repito, no con obligación. No hay una obligatoriedad por parte de Dios. Él no te va a exigir a ti, dame la ofrenda. No. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Esto es muy importante, porque hay un ágrafa, un ágrafa es o son aquellas palabras que Jesús dijo, pero que no están consignadas en los evangelios. Esta ágrafa la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 y el versículo 35. Allá encontramos que Jesús dijo, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, cuanto nosotros más seamos dadivosos con Dios, le estamos diciendo a Dios, todo es tuyo, aquí está lo que te corresponde. En consecuencia, Señor, si podemos ser tus manos para ayudar a otras personas, utilízanos, Señor. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Pero acuérdense, no le estamos dando a Dios. Directamente no se lo estamos dando a Dios. Pero Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces, esa es una ecuación fácil. Si yo le doy a la iglesia, que es la niña de Dios aquí en sus ojos, que es la fortaleza de Dios aquí en esta tierra, dije que es la niña de los ojos de Dios, para corregir lo que dije hace unos instantes. La iglesia es la depositaria de todas las riquezas y bendiciones de Dios. Si yo con mi ofrenda contribuyo también para el desarrollo del edificio, el sostenimiento del edificio y para el sostenimiento de muchos miembros de la iglesia, es como si se lo estuviese ofreciendo al mismo Dios. ¿No te parece que vale la pena entonces ser generosos con nuestro Dios? El tercer tópico lleva como título las ofrendas y la adoración. Permítanme leer en Deuteronomio el capítulo 16 y el versículo 16, donde encontramos lo siguiente. Acuérdense que Deuteronomio perfectamente lo podemos llamar el libro de la obediencia, o, como otros lo han dicho, el libro de las promesas y de la obediencia y de la desobediencia. Aquí, en el capítulo 16 y el versículo 16 dice, 3 veces al año, todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Esto es muy interesante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar una liturgia establecida. Usted no va a encontrar un orden para el culto de adoración. No lo encontramos. Pero sí podemos espigar, sí podemos ver entre líneas y sobre todo en el Nuevo Testamento 4 grandes momentos que los creyentes y adoradores pueden ofrecer dentro de la liturgia, dentro de la cúltica que nosotros le ofrecemos a Dios. Y son el estudio. Normalmente en las sinagogas se hacía el estudio, la lectura de la Torá, de la Haftará, de la Dereshá. Eran entre otras cosas. Había un estudio de la palabra de Dios. Junto a ese estudio estaba la oración, y junto a la oración estaba la música, y junto a la música estaban los diezmos y las ofrendas. El hecho de que Deuteronomio nos recuerde que los israelitas debían presentarse por lo menos 3 veces al año delante de Dios y no debían ir con las manos vacías. Esto nos sugiere, queridos, que ellos, al ser llamados por Dios, su pueblo, ellos debían adorar a Dios. Y dentro de la adoración, los diezmos y las ofrendas forman una parte importante. ¿Por qué? Porque es que si yo digo, yo te amo, Señor, yo te adoro, Dios te va a decir, está bien, tu corazón me es importante, pero ¿y dónde están tus recursos? ¿Dónde está esa muestra de gratitud a mí? ¿Por qué no me has traído una ofrenda? Hoy, esas palabras que se dijeron en el antaño, ninguno vendrá a mí con las manos vacías, encuentran eco en la actualidad. Si ellos adoraban a Dios llevando ofrendas, nosotros no podemos hacer menos también.
La adoración, queridos, la verdadera adoración no es solo expresar en palabras, en cánticos y en oraciones nuestro agradecimiento, nuestra gratitud hacia Dios. También debemos hacerlo de manera tangible. ¿Dónde llevaban los antiguos israelitas sus donativos? Los llevaban o al santuario, y en el caso del Nuevo Testamento lo llevaban al templo. Hoy nosotros llevamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia, a donde tú adoras de manera regular. Ese es el orden divino. Algo adicional. Como ya sabemos que Dios no necesita de nuestras ofrendas, Él pide solamente algo de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso lo pide Dios. Si nosotros damos nuestro corazón, se cumple lo que el Señor Jesucristo dice. Si nosotros le entregamos a Dios nuestro corazón, de contera, de paso, le vamos a entregar también nuestros recursos. Y entonces se va a cumplir lo que el Señor Jesucristo dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro corazón está con Dios, porque Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, mis tesoros estarán también con ese corazón, le servirán a Dios. Pero si mi corazón no está con Dios, mis tesoros tampoco. Entonces aquí hay que preguntarse, si yo soy tacaño con la iglesia, ¿realmente yo amo a Dios? Pregunta para que tú te formules y en verdad tú puedas responder. Adicional, ¿cómo te sientes mejor llevando el diezmo o las ofrendas? ¿Llevándolo en billete, en físico o haciendo una transferencia electrónica a la cuenta de la iglesia? ¿Cómo te sientes mejor? Como tú te sientas, procede, porque de todas maneras lo uno y lo otro no riñen. Si tú llevas el diezmo en físico o lo llevas o lo transfieres electrónicamente, que en tu corazón haya alegría, por cuanto estás devolviendo a Dios lo que a Él le corresponde y estás demostrando gratitud adicional cuando le das tus ofrendas. El cuarto tópico lleva como título Dios toma nota de nuestras ofrendas. Hay un relato muy interesante, que es el que encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 12, desde el versículo 41 al 44. Este relato nos dice que Jesús estaba en el templo y estaba sentado o estaba ubicado cerca de donde estaban las arcas, donde estaba el alfolí, donde se ofrendaba. Y Jesús estaba allí. Estaba observando el comportamiento de sus hijos, estaba observando el comportamiento de los adoradores. Miraba cómo algunos llegaban con unas bolsas repletas de dinero y las vaciaban. Y al vaciarlas, esas monedas hacían un ruido espectacular. Y claro, las cabezas de las personas que iban pasando por allí se volteaban para mirar quién era ese ofrendante tan generoso. Era un fariseo orgulloso que estaba derramando esas monedas para que se dieran cuenta que él estaba dando bastante. Y así por el estilo, uno tras otro iba desfilando, haciendo sonar las monedas. De repente, una mujer encorvadita, sencillita, humilde, llegó y Jesús no la perdió de vista. Quedamente miró a un lado, miró a un otro, sacó un envoltijo que tenía, sacó algo de allí y depositó de tal manera que no se oyó el tilín, tilín de las monedas. Y salió. Jesús dijo, ¿ustedes se han dado cuenta de esta mujer? Los discípulos a lo mejor estaban despabilados. ¿Quién sabe? Y no, Señor, bueno, esa que va allí es una viuda y acaba de entregar todo lo que tenía. Porque los otros dieron de lo que les sobraba, pero ésta ha dado todo. Hermanos, Dios toma nota de nuestras ofrendas. No porque esté llevando una cuenta, que entre más ofrendas demos, entonces nosotros vamos a estar allá acumulando tesoros en el cielo para que Dios nos haga una casa mucho más elegante, no. Dios toma atenta nota de nuestras ofrendas por las motivaciones que subyacen detrás de estas ofrendas. ¿Con qué propósito devuelves tú a Dios el diezmo y das las ofrendas? ¿Cuál es ese propósito? Otro relato interesante es el que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 10. Allí se nos narra la experiencia de Cornelio, un centurión romano. Noten ustedes que ahora el lente se desplaza de una viuda israelita o judía y se desplaza ahora a un gentil, a un soldado romano, a un centurión, que eran despreciados por los judíos. Aquí encontramos que este hombre había sido tocado por el Espíritu Santo. Y para que nosotros entendamos que el Espíritu Santo no solamente se derrama entre los así denominados cristianos, el Espíritu Santo trabaja en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en el espíritu de todos los seres humanos, porque el propósito del Espíritu Santo es llamar al arrepentimiento, es mostrarle al hombre el pecado. Y aquí encontramos que Cornelio era un centurión romano que era temeroso de Dios y hacía dos cosas que son loables y que el texto lucano describe, a saber, Cornelio daba abundantes ofrendas y era un hombre muy piadoso, muy devoto en la oración. Estas dos cosas, dice Lucas, Dios las tuvo en cuenta, porque cuando envía al ángel a que hable con Pedro, y el ángel habla con Cornelio, luego el ángel habla con Pedro, hay un diálogo, pero lo que se resalta de aquí es que Cornelio tenía buena aceptación delante de Dios porque era un hombre piadoso. ¿Significa esto que yo voy a ofrendar para que Dios me construya una mejor casa? No. Dios no necesita mis recursos, necesita tu corazón, tu generosidad. El último tópico, el quinto tópico, lleva como título Proyectos especiales, ofrendas de frascos. El autor de nuestra lección, de una manera muy interesante, nos dice que se han hecho investigaciones que han demostrado que solo el 9% de los activos de la gente son líquidos, es decir, que están en dinero cantante o contante y sonante. El 9% nomás. Y entonces coloco un ejemplo. Yo tengo aquí un frasco donde tengo, si convierto esto en centavos, voy a tener 1,000 centavos. De los 1,000 centavos, el 9%, o sea, 9 centavitos, los tengo acá, en un frasquito chiquito. Y el otro restante, el 91%, lo tengo acá, 91%. 910 monedas, 9 moneditas. ¿De dónde saca la gente normalmente sus ofrendas cuando van a darlas a la iglesia? Según esta investigación, de la que tú puedes decir si es verdad o es mentira, la gente saca la ofrenda de ese frasquito. Pero en la Biblia encontramos dos historias muy interesantes de personas que no dieron ofrenda del frasquito chiquito, sino que dieron ofrenda del frasco grande. El primer relato de esa primera persona es la de María. María, esa mujer pecadora, estuvo ahorrando por espacio de casi un año y ahorró 300 denarios, que equivale prácticamente al salario de casi todo un año. Le compró un perfume a Jesús y con ese perfume quiso homenajearlo. Esa fue su ofrenda del frasco grande. Pero vino el tacaño, tramposo, ratero del Judas y dijo, ¿qué desperdicio es este que se le está dando? Ese dinero debía haberse usado para dárselo a los pobres. Pobres, para robárselo. Hoy algunos se quejan porque queremos construirle a Dios un templo hermoso. No son pocos los que dicen, ¿por qué se está gastando ese dinero en ese templo? ¿A quién va dedicado ese templo, querido? ¿Es para ti o es para Dios? Si el cielo y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cuánto menos esta casa?, dijo Salomón. Y la casa que Salomón le construyó a Dios es una casa fastuosa, de oro. Mucho de su material era de oro. Así que Dios se merece lo mejor porque Él es el dueño de todo. Nosotros no tenemos nada que negarle a nuestro Dios. Así que María dio del frasco grande. ¿De qué frasco estás dando tú? Y el segundo relato es de Bernabé. Este hombre que es llamado el justo, Bernabé era un hombre bueno. Su nombre era José, originalmente era José. Y le colocan Bernabé, hijo de consolación. En el texto bíblico nos dice que él tenía un terreno. No se nos dicen las medidas del terreno ni la ubicación del terreno. Lo único que la Biblia dice y que el periodista e investigador Lucas destaca es que él vendió ese terreno. Y el producto absoluto, el 100% de la venta de ese terreno, José, es decir, Bernabé, o sea, el hijo de la consolación, fue y lo entregó a la tesorería de la iglesia. Tranquilo, como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque para él el amor hacia Dios se demostraba también en hechos
concretos. ¿Qué vamos nosotros a hacer hoy? Hay tantas necesidades en la iglesia, hay tantas necesidades entre nosotros, pero Dios ha dicho algo: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Le crees a Dios? Pues entonces, si le creemos a Dios, Él también ha dicho: traed mis diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No juzgues a las personas que hacen mal uso de los dones que Dios ha dado. No juzgues a quienes dentro de tu iglesia tú crees que están haciendo mal uso o malversación de los fondos de Dios. La responsabilidad tuya es con Dios, y la responsabilidad de esos hermanos es con Dios. Dios te bendecirá a ti y tendrá cuentas estrictas con esas personas, pero no tomes en tu mano la decisión de desviar los recursos que deben ser llevados a la tesorería de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que en tu corazón nunca se anide el egoísmo, porque cuando partas de esta tierra nada te llevarás, pero si en tu vida terrena has dado evidencias de tu amor a Dios, te esperarán en las cortes celestiales esas ofrendas, esos tesoros que tú acumulaste para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendiciones.